ahora pues vamos con el segundo espacio de la tarde aquí en el Magazín Málaga TV. Vamos con nuestro buen amigo y colaborador del programa, una vez al mes nos visita el historiador y divulgador de la historia de la educación, coleccionista también, José Antonio Mañas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Bienvenido una vez más y no viene solo, viene acompañado por el segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Laurín de la Torre y además también responsable del Museo Andaluz de la Educación. Manuel López, buen amigo también de esta casa. Buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar aquí, que hacía tiempo que no venía. Es verdad, hacía meses que no nos veíamos, Manuel. Hoy vamos a estructurar este espacio, ¿verdad?, en tres partes, como solemos hacer. La primera lo vamos a dedicar a mis primeros números. Sí, bueno, sabes que estamos haciendo un recorrido, en el último programa vimos el aprendizaje de la lectura y la escritura, sí. Y hoy vamos a hablar de otro aprendizaje que es básico, que es aprender a calcular. Suma, multiplicación, divisiones. divisiones. Sí, lo que se llamaba antiguamente las 4 reglas, ¿no? Ajá. Porque esta tarea nos va a facilitar nuestra vida cotidiana, ha facilitado siempre nuestra vida cotidiana. Son el aprendizaje de una serie de procedimientos, de tareas, de rutinas, para solucionar problemas normales de nuestra vida. El aprendizaje del cálculo se empezaba siempre en aquella época, en todas las épocas, con el conocimiento de las unidades, ¿no? Las unidades, las decenas, las centenas, la docena, que siempre causaba un poco de sorpresa, y después ya se pasaban a las famosas 4 reglas, como tú decías: sumar, restar, que es quitar, multiplicar, que no es más que una suma repetida, y dividir, que es pues separar en partes lo que tengamos, ¿no? Ha habido libros de cálculo desde muy antiguos. Fijaros ahí, estos que tenemos son muy antiguos, principio del siglo XX. Los dos de abajo, que pone cálculo en grande, son de la época de la Segunda República, y sí. Los de arriba son de la editorial muy conocida, Editorial Bruño, que es una de las más conocidas en aquella época. Después, una vez que se aprendían esas primeras reglas básicas, ahí tenemos otros libros: Contar y medir, el cálculo moderno. Lo siguiente era resolver problemas, ¿te acuerdas? Pero antes de resolver los problemas nos teníamos que aprender una cosa que era fundamental, que eran las tablas de multiplicar. Era una tarea repetitiva, monótona. Muy de memoria, de muy echarle de memoria, horas y de... Pero la aprendíamos cantando. Yo no sé si tú la sí, es verdad. La aprendiste cantando. Seguro que te sabes todas las tablas, las recuerdas. Porque además cada uno... Pero era divertido, ¿eh? Sí, lo pasábamos... ¿Tú cómo llevabas eso de la tabla de multiplicar y de esas cosas? ¿Te gustaba? Yo era más de letra. Más de letra, vale. No, pues yo también, siendo más de letra, me gustaba a mí lo de la tabla de multiplicar. La verdad es que se aprendía de una manera muy amena. Sí, es verdad. Después lo siguiente que hacíamos era aquellos cuadernillos de problemas, ¿no? Y te ponían problemas pues con cosas cotidianas, con tantas gallinas, tantas canicas, tantos cromos, que si tienes, que si quitas, que si pones. Y a continuación ya se aprendía otra serie de materias relacionadas con la vida muy cotidiana. Por ejemplo, se aprendían las monedas de curso para aprender a pagar, y se aprendía también el tiempo, lo que era el tema horario. Y se hacían muchos problemas con esto que estamos viendo ahí, que son las cartillas... Los rubios. Los problemas rubios, que ahí tenemos los más antiguos, son los de arriba, y los más recientes, bueno, recientes relativamente, son los de la parte de abajo. Yo estoy viendo ahí el tonel y me suena a mí haber estudiado y haber hecho algún ejercicio del tonel, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Hacían problemitas, ¿no? Sí. Problemas. Estos son ya más modernos, estos son digamos, de los años 90 al cerca del año 2000. Y hacían problemas muy relacionados con las cosas del día a día. Bueno, estos libros son los que, digamos, los antecedentes a luego los libros de texto de matemáticas, ¿no? Claro, es decir, estamos hablando de la primera fase del aprendizaje del cálculo, ¿no? Claro. Se aprendía, fíjate, el cálculo mental, el cálculo escrito con papel y lápiz, y también se aprendía posteriormente, ya, digamos, lo que somos un poquito más recientes, en lo que era el uso de la calculadora. Pero antes de la calculadora, yo me he querido traer algunas cosas para que tú las veas. Hombre, el lápiz típico con toda la tabla, eso lo hemos tenido todo. Esto era fundamental tenerlo, que era el lápiz con las tablas de multiplicar. Porque si no te las sabías demasiado bien... Servía de chuletilla también. Servía de chuletilla. Después
teníamos también el bolígrafo Esto ya no lo recuerdo con yo, las mira. tablas de multiplicar. Aquí lo tenemos, el bolígrafo. Aquí lo pongo aquí. Ahí está. El bolígrafo con las tablas de multiplicar. ¿Y quién no recuerda una libreta, las libretas, con las tablas de multiplicar detrás? Voy a poner yo esta, aquí para que la vea el compañero. Mira, pásame el libro, ¿te lo la pongo paso yo a yo. ti? Sí. Esta sería la libreta, una libreta clásica de las que hemos tenido, y por detrás tienen las tablas de multiplicar y las tablas de dividir. Sí. Luego por dentro estaba vacía, sí, teníamos pero aquí estaba la tabla completa, vamos, no Sí. faltaba ninguna, ¿eh? Mira, Todas, mira. todas. Bueno, aquí tenemos, mira, has mencionado lo de las monedas y tenemos una serie de monedas del régimen de Franco, ¿no? Sí, De la sí, dictadura. es una pequeña recordatorio de las monedas preconstitucionales, ¿no? Sí. De las que se utilizaron básicamente también nuestros padres. Y también en la escuela, por ejemplo, a los chavales se les Sí, enseñaba el se les manejo enseñaba, de sí, la sí. moneda. Sí, a cambiar, a pagar, Claro. lo que era el precio de las cosas. Para y lo que tú decías, el día a día, para la vida cotidiana. Claro, la vida cotidiana. Muchos de los problemas estaban relacionados con eso. Si una libreta me vale tal, ¿cuánto me valen? Y hablabas de pesetas y de tal. Bueno, cada mes que tenemos este espacio, una vez mensual aquí en el programa, en el Magazine Málaga TV, nos gusta destacar una figura, ¿no? A veces son hombres, a veces son mujeres. Hoy una mujer, una gran mujer, Gloria Fuertes, poeta, educadora, bueno, una mujer, de luego, con una vida yo creo que muy interesante, Sí, muy interesante. y que vamos a hablar de ello. De hecho, por eso también Manuel está esta semana aquí con nosotros, porque nos va a un poquito adentrar en la vida y en la trayectoria de Gloria Fuertes, pero yo voy a leer un poema, luego Manuel leerá otro, ¿eh? Se llama Ya ves qué tontería. Es un poema de Gloria Fuertes y dice: ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre lo digo, me oyes. Me creo que da buena suerte. Me creo, voy por las calles tan contenta y no llevo encima más que tu nombre. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿qué podemos hablar, qué podemos contar de Gloria Fuertes, Manuel? Bueno, como tú has comentado, yo creo que él fue la persona que más ha hecho por el cuento infantil y por la poesía infantil, yo creo que en toda la historia de España. Por la iniciación a la literatura de los más pequeños. Efectivamente. Ella nació en 1917, es decir, por situarnos, plena Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, es decir, estamos hablando de un periodo convulso, y ella desde muy joven, ya con 14 años, ya presentó su primer poema públicamente, pero ella tenía, diríamos, siempre en su interior las dificultades que tenía una mujer en esa época para escribir. Es decir, su madre no le dejaba de escribir, y eso ella siempre fue un trauma para ella. Seguimos hablando de la figura de Gloria Fuertes, pero hay una música, una sintonía que a muchos de nuestros espectadores les va a sonar en cuanto suenen los primeros acordes. Vamos con un vídeo que, bueno, la verdad que es entrañable porque nos retrotrae, ¿no?, a nuestra infancia. ¿Quién no ha escuchado esta sintonía? Pues seguramente muchos de vosotros lo recordaréis enseguida. Sintonía del mítico programa infantil Un globo, dos globos, tres globos de Televisión Española. Ella hizo 2 o 3 programas de televisión. Sí, ¿no? ella fue una dinamizadora en televisión y popularizó lo que es la poesía, el cuento infantil, con La Cometa Blanca y también La Mansión de los Plaz. Esos fueron los 3 programas que ella hizo. Especialmente esos 3, efectivamente. Pues continuamos desglosando un poquito, ¿no?, la trayectoria de Gloria Fuertes. No, comentaba que en sus inicios ella compaginó lo que era su vida laboral, no se dedicaba al 100% a lo que es la escritura, a la literatura, a la poesía, sino que fue haciendo otras tareas, sobre todo tareas administrativas. Y trabajó como administrativa durante un par de décadas. Dice que la primera universidad que pisó
fue en Estados Unidos, es decir, ella fue prácticamente una autodidacta y se sacó una carrera de bibliotecaria y al final pues estuvo en Estados Unidos y fue allí donde conoció el mundo universitario. Después pronto volvió a España, estuvo unos 10 años en Estados Unidos aproximadamente y bueno, a partir de ahí estamos hablando de una mujer que, aunque se le conoce por la poesía infantil, por el cuento infantil, pero ella tiene poemas para todos los públicos y de hecho se le considera una de las mejores poetas españolas del siglo XX, dentro de lo que fue la generación del 50, es decir, con personas como la talla de José Hierro, de Celaya, estamos hablando de poetas de un gran nivel y ella estaba ahí, ella era la mujer protagonista de esa época. Quizá a lo mejor también esa cercanía que tuvo hacia los niños y el éxito que tuvo como poeta dirigida al público infantil ensombreció, ¿no?, también esa otra faceta que tenía también de escritura pues para adultos. Claro, porque se le recuerda sobre todo y la aparición de la televisión en España fue lo que hizo que se le encasilara en ese género infantil, ¿no?, en la literatura infantil. Claro. Digamos que eclipsó totalmente. otras capacidades que tenía ella. Totalmente. ¿No? Bueno, una mujer también con una mirada intensa, ¿no?, una mirada que, en fin, tierna, ¿no? Era una mujer muy especial, creo yo. Es una mujer con una personalidad arrolladora, como hemos visto en multitud de entrevistas en televisión, y bueno, fue una defensora de la mujer, fue una antibelicista en contra de todas las guerras que pudo conocer a lo largo de su vida, una defensora del medio ambiente, una mujer moderna para el tiempo que le tocó vivir. O sea, una mente muy, vamos a decir, adelantada a su tiempo. Totalmente. Y luego tenemos una serie de fotografías de libros que ella publicó, ¿no?, a lo largo de su vida. Dejó ahí un legado importante, ¿no, Maña? Sí, hemos hecho algunas imágenes de libros de la biblioteca del municipal también de la biblioteca de Alhaurín de la Torre. Incluso hemos traído aquí dos de ellos, una antología y otro más reciente, que son un pequeño recorrido por algunas de sus obras, ¿no? Ahí lo tenemos, estos son una serie muy graciosa porque son cuentos infantiles y bueno, hay de todo tipo, hablando de naturaleza, de amistades, en fin, un popurrí de temas para la lectura infantil. ¿Su obra quedó aquí en España o también trascendió, o sea, llegó por ejemplo a Latinoamérica? Sí, también, sí. Ahí tenemos otros dos libros, uno de ellos lo hemos traído aquí, una antología y otro glorierías infantiles, que son como pequeños poemitas muy breves, ¿no? No sé si Manuel puede decirnos algo más. Y también tenemos fotos de uno de sus libros más famosos, Historia de Gloria, que es este que tenemos ahí, que es editado por Cátedra y que también es muy conocido, ¿no? Pues sin duda una mujer que hizo mucho por la cultura y sobre todo por acercar a los más pequeños, a los más jóvenes, a la literatura, ¿no? En esa iniciación pues por la lectura, por todo lo que tiene que ver con los libros, ¿no?, y con la poesía especialmente, y los cuentos, como hemos visto. No sé si hay algún apunte más, Manuel, que podamos hacer. Sí, ella falleció en 1998 y en el año 2017, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, pues bueno, fue el año cumbre y cuando se le reconoce, aunque en vida también se le reconoció, pero en 2017 se le hizo un montón de homenajes por toda España, por todas las bibliotecas. Fue el personaje del año en la literatura española, ¿no? Y la verdad que queda ahí en la historia de nuestras letras. Pues estaría bien que Manuel nos leyera un segundo poema, ya que yo he leído un primero, pues también te animas, ¿sí? Me animo. Venga. Y uno dedicado a un animal, a ella le gustaban mucho los animales, sí. y en concreto al burro. Se llama Pobre Burro y dice así: pobre burro, el burro nunca dejará de ser burro, porque el burro nunca va a la escuela. El burro nunca llegará a ser caballo. El burro nunca ganará carreras. ¿Qué culpa tiene el burro de ser burro? En el pueblo del burro no hay escuela. El burro se pasa la vida trabajando, tirando de un carro sin pena ni gloria, y los fines de semana atado a la noria. El burro no sabe leer, pero tiene memoria. El burro llega el último a la meta, pero le cantan los poetas. El burro duerme en cabaña de lona. No llamar burro al burro, llamarle ayudante del hombre o llamarle persona. Qué bonito y qué mensaje también
que va más allá, no solo habla del burro, sino de dignificando a esas personas que a lo mejor no han tenido acceso a la educación. A mí me parece una pasada, Muy bonito, la verdad que muy bonito. Y un impresionante, mensaje es impresionante. ahí detrás. Creo que hay que volver a leer a Sí, Gloria Fuerte. sí, emociona, es emocionante. sí. Y Te hay pones ahí muchos a vídeos pensar en esas palabras Sí, y... sí. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, vamos ahora con la parte más científica, ¿no?, Sí. de este espacio. Cada mes nos trae una serie de aparatos y de instrumentos. Y hoy la cosa va sobre agrimensura y topografía. Agrimensura y topografía. Sí. Que exactamente son dos ciencias que... Sí, son, bueno, sí, dos ciencias, dos técnicas para, bueno, conocer el mundo, ¿no? Explorar el mundo, el Efectivamente, territorio... sí. Vamos a empezar hablando de la agrimensura. Vale. Como su nombre indica, la agrimensura es el arte de medir las tierras, ¿no? Esto desde hace muchísimo tiempo es fundamental, desde la época de Egipto, porque en aquella época se parcelaban las tierras porque el faraón cobraba ya impuestos. Entonces se parcelaban las tierras y una parte de la cosecha se le pagaba al faraón. Pero como de vez en cuando, el Nilo inundaba todo, pues había que volver a parcelar y ahí aparecen los agrimensores. Hoy día la agrimensura es una técnica que se utiliza básicamente en todo. Hemos traído un aparato que ahora después hablaremos de él, es una estación total. Pero antes de ello vamos a hablar de la topografía. La topografía es otra ciencia que lo que trata es de representar el mundo en planos, ¿no? A base de coordenadas de la X, Y. Como no hay Z, lo que utilizamos son las curvas de nivel. Tenemos imágenes, ¿no?, que Sí. nos habéis grabado allí mismo en el Museo Andaluz de la Educación. Efectivamente, vamos a hacer un recorrido sobre una serie de instrumentos, tanto de agrimensura como de topografía. Empezamos con la parte de agrimensura. Ahí tienes un pantómetro, uno de los primeros elementos, es muy antiguo, es de finales del siglo XIX y sirve sobre todo es una escuadra de agrimensor, ¿no? Y sirve para buscar las rectas, las rectas en coordenadas, ¿no? A continuación vamos a ver un goniómetro, ese que está circular, que tiene una alidada con las pínulas, que son como una especie de mira para buscar los ángulos en los que encontramos cualquier objeto que queremos localizar. Estos son lo que se conoce como brújulas de inclinación o declinación. Se utilizaban también para posicionarse y posicionar un poco el norte magnético. Esto es un sextante. Ahora después hablaremos un poco más de él. Esto es un sextante escolar. Nos va a permitir averiguar, mediante una técnica que si nos da tiempo lo veremos hoy, veremos a ver, en qué latitud estamos. Sabéis que para conocer una posición necesitamos la latitud y la longitud. Con el sextante se pueden medir ángulos y encontrar la latitud. Eso que tenemos ahí es un nivel de agua. Eso se utilizaba se llenaba de agua y hoy se utiliza una manguera transparente nos valdría lo mismo, pero esto es un instrumento del siglo XIX. Y lo último que tenemos son las brújulas, que no hemos traído algunas aquí. Esos son niveles de burbuja, un nivel normal de burbuja. Todos estos elementos el visitante lo puede ver en el Museo Andaluz de la Educación. Sí, algunos de ellos. Algunos, porque las colecciones van también cambiando. Ahora después tenemos una noticia buena que darte porque vamos a inaugurar, eso lo va a decir Manuel al final, una nueva sala. Y lo último que aparece ahí son las brújulas, tanto una brújula de mano como una brújula marina. Esta temática de la agrimensura y de la topografía en algunas películas también se refleja de alguna manera pues por la aparición de algún personaje que utilice algún tipo de instrumento. Y de hecho tenemos algunas como Indiana Jones, el inglés que subió una colina y bajó una montaña, que a mí esa me gustó mucho, de Hugh Grant. Y Z, la ciudad perdida. Porque fíjate, con estos tres elementos que tenemos en la mesa, el sextante, la brújula para calcular los rumbos y un cronómetro para poder después averiguar la longitud en la que estamos, la longitud y la latitud, con esto los descubridores, los que navegaban en el siglo XIX, exploraron el mundo.
Entonces ahí tenemos la película como Z, la ciudad perdida. No sé si vamos a Sí, poner... tenemos carteles de esas películas. Vamos a poner alguna imagen y después ya vemos los instrumentos de los teodolitos y el resto de instrumentos, ¿no? Pues desde aquí invitamos a nuestros espectadores a que recuperen esas películas Esas que tres, seguro... Mira, aquí tenemos Indiana Jones, En busca del arca perdida. Sí. Hemos mencionado también El inglés que subió una colina y bajó una montaña, que Sí. esa película además muy simpática porque en un pueblo pensaban que tenía una montaña y resulta que ahora llega un topógrafo y dice, no tenéis una esto montaña, no es una tenéis montaña, una colina. Y No todo lo el- descubra, no lo descubra. Vale, ¿qué vale, tal? no, ya iba a contar yo la película, pero bueno, está muy bien. Bueno, está muy bien. Al final sí consiguen que sea una montaña, ¿no? Al final lo consiguen, venga, sí. Sí. Se Y lleva- esta es una película que a mí me gusta mucho porque está basada en una historia real. Sí. Está basada en la historia de un explorador inglés, británico, Percy Fawcett, que intentó descubrir en la frontera entre Bolivia y Brasil, en el Mato Grosso, una ciudad antigua. Y hizo distintas incursiones para localizarla y al final desapareció. Tenemos que meter un poquito ahora el turbo, José Antonio, porque estamos ya justitos de tiempo, pero vamos a ir con más imágenes que nos habéis grabado de más instrumentos allí en el Museo Andaluz de la Educación. Correcto. Lo que vamos a ver ahora son los instrumentos que llevaban estos exploradores para hacer la cartografía. Básicamente vamos a ver dos grupos de instrumentos. Vamos a empezar hablando de los niveles topográficos. Este nivel, lo que se utilizaba era con una mira, era una tabla que tenía unas medidas que se ponían, mirabas y podías calcular. Estas son todas instrumentos, niveles topográficos británicos, ingleses, porque ellos eran los que tenían un poco todo el conocimiento de la óptica en aquel momento. Eso es otro nivel. Este pequeñito sí es alemán, y ahí tenemos otros dos más con sus cajas correspondientes. O sea, estos instrumentos eran esenciales para luego elaborar La cartografía, los mapas y los todo mapas esto. con sus curvas de nivel, Claro. sacaban las alturas y podían buscar tierras y cartografiarla para que después se permitiera explorar y conocer. Claro, esos esto luego era muy territorios. útil para conquistar tierras, para Claro, el comercio también, claro. para las vías, las rutas comerciales. Efectivamente. El negocio estaba detrás de todo esto. Las grandes potencias europeas lo que querían era tener conocimiento Explorar el mundo para saber por dónde iniciar nuevas rutas comerciales, ¿no? En busca de la seda, de las especias y Sí. todo esto. Y sobre todo esta que hablábamos de El Z, oro. la ciudad perdida, es por el caucho. El caucho. caucho que era fundamental. Y ese instrumento que tenemos ahí, que sería un poco es un teodolito, alemán. Un teodolito, la diferencia con el nivel topográfico es que mide ángulos verticales y horizontales. Y con los ángulos, y utilizando aquello de la tangente del ángulo, podemos calcular las alturas, ¿no? Bueno, tenemos por aquí un aparatito que tú has mencionado. No sé si nos llevaría mucho tiempo o lo dejamos para otro programa. ¿Es Como rápido? tú quieras. ¿Cuánto más o menos? Bueno, A ver, esto venga. es el sextante. El sextante es un instrumento, vamos a explicarlo un poquito, está constituido por un espejo que se llama principal y después un espejo que se llama accesorio. Yo te lo voy a dar a ti, tú tienes que mirar por aquí, que es la mira, y Sí. aquí tenemos la alidada, que es lo que voy a ver aquí en un cristal partido, la altura que tengamos. Entonces, lo que nos va a dar aquí, en este limbo, es el ángulo que se mide con el sextante. Y a partir de ahí, utilizando una serie de cálculos y una cosa que se llamaba el almanaque náutico, pues se sabía dónde estábamos. Se coge de aquí, Se ¿no? coge de ahí. Entonces, verás, tienes que primero ponerlo atrás del todo Sí. y después verás como un espejo partido, Sí. uno que se ve, digamos, Sí. la imagen real, y conforme vas bajando, subiendo, verás la imagen reflejada en el espejo. Sí. ¿Vale? Con esto Sí. se calculaba un ángulo. Ajá. Y a partir de ahí, utilizando una cosa que se llamaba el almanaque náutico, Sí. y con una serie de correcciones y cálculos, se lograba encontrar la latitud del punto en el que estabas. Y después, con el cronómetro, a partir del meridiano de Greenwich, podías calcular la longitud en la que estabas. Hoy día, nada de esto se utiliza. Ya se utiliza herramientas, instrumentos como este, ¿no? Exactamente. Esto es una estación total. No es el último
berrido, que podemos decir, no es el último grito, Sí. pero sí es muy reciente. O sea, los topógrafos van con esto, por ejemplo. Van con una cosa un poquito mejor que Mejor esta. que eso. Mejor que esta. Esta me la han prestado porque no es la última. La última vale una millonada y no me la han... En fin, gracias a los compañeros de Juan Antonio Camino, topógrafo, que me la ha prestado. Y con esto lo hacemos todo, medimos ángulos verticales, medimos girando ángulos horizontales, medimos distancias y la misma máquina te hace los cálculos. Oye, para despedir el espacio, Manuel López, noticia que nos vas a dar esta semana, apertura de una nueva sala en el Museo Andaluz de la Educación, que como siempre decimos, súper interesante y además con entrada gratuita para todo el público, ¿eh? Sí, En Alaurín de la Torre. a partir de septiembre, junto al Museo de la Educación, a 10 metros prácticamente, cruzando la calle, un nuevo local donde vamos a destinarlo para talleres infantiles. Ah, qué bien. Y al mismo tiempo vamos a comenzar con una exposición, que lo decimos aquí por primera vez, una exposición muy interesante dedicada a instrumental científico, lo material científico, los objetos científicos que cambiaron el mundo. Y será en septiembre, a partir de septiembre. Pues estaremos muy atentos. Manuel López, José Antonio Mañas, muchas gracias. Hasta dentro de un mesecito, José Antonio. Y Manuel, cuando quiera te vienes por aquí también, ¿eh? Muchas gracias. Encantado Muchas de gracias a recibirte. vosotros.